Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase de matemática. Esta vez vamos a avanzar a nuestra última unidad, que es la de estadística. Y para comenzar vamos a recordar las tablas de frecuencia y ver medidas de posición como los cuartiles, los deciles y los percentiles. El objetivo de esta clase va a ser reconocer que comprenden las medidas de posición, percentiles y cuartiles. Ahora bien, tenemos que recordar que nosotros para trabajar con las medidas de posición tenemos que usar tablas de frecuencia. Pero vamos a utilizar tablas de frecuencia para datos agrupados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los datos son muchos, en nuestra matriz de datos, tenemos que organizarlo a través de intervalos. Entonces los intervalos son una forma de agrupar los datos para así realizar un mejor análisis e interpretación de ellos. Para obtenerlo debemos dividir el rango por la cantidad de intervalos que se desea, que por lo general son 5 intervalos, aunque pueden ser otras cantidades. Otra forma de determinar la cantidad de intervalos es el método de Sturges, pero eso no lo vamos a trabajar en nuestras clases. Se los dejo anotado por si es que lo quieren investigar. Por otro lado tenemos también la amplitud. La amplitud es el tamaño de cada intervalo y se determina de la siguiente manera, dividiendo el rango por el número de intervalos. Vamos a saber entonces ahora qué es el rango. El rango corresponde al valor máximo de la variable menos el valor mínimo. En este caso, 60 es el valor máximo y 30 es el valor mínimo. Por lo tanto, el rango de nuestra distribución es de 30. Y como ya vimos anteriormente, la amplitud se determina a la división del rango por los números de intervalos, por lo tanto sería 30 dividido en el número de intervalos, que son 6, si ven acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nos da 5. 5 es la amplitud. Si se fijan acá, los números están en espacios en intervalos de 5 números. ¿Ya? Es importante que cuando realicen los intervalos recuerden que el último número se repite abajo. ¿Ya? Perdón, aquí hay un error. Esto debería ser 40. ¿Ya? Tenemos también que comprender que en los intervalos hay un límite inferior y un límite superior. Todos estos números que están en esta primera columna son el límite inferior de cada intervalo y estos son el límite superior. Más adelante vamos a ver para qué nos van a servir. ¿Ya? También tenemos la frecuencia absoluta, que eso ya ustedes lo manejan, es la cantidad de veces que se repite un dato. Entonces en nuestra matriz de datos, que no se la mostré ahora, tenemos tres edades que pueden ser 30, 31, 35 o 30, 34, 35, que se encontraron y se colocan acá. Entonces, en este intervalo encontramos 3 edades. ¿Ya? En este intervalo encontramos 7 edades. Hay que ser muy cuidadosos cuando nosotros realicemos la frecuencia absoluta para no equivocarnos en el ejercicio. Y después verificar que el total de datos, n, debe coincidir con todos los datos que nosotros tenemos en nuestra matriz. Por último tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es el resultado de ir sumando la frecuencia absoluta. Es decir, tenemos nuestra primera frecuencia acumulada, que nos da la primera frecuencia absoluta, es 3. Luego la segunda, nosotros tenemos que sumar la siguiente frecuencia absoluta. Si se fijan, yo sumo estos dos y me va a dar este número. Y para obtener el siguiente yo voy sumando la frecuencia absoluta que está acá. Si se fijan, 3 más 7 son 10, más 12 22, más 23 45, más 14 59 y más 1 60. El último número de la frecuencia acumulada debe coincidir con el total de los datos. Entonces acá tenemos una matriz de datos. ¿Ya? Por ejemplo, se hizo una investigación en donde en un centro comercial se consultó la edad de todas las personas que entraban entre las 12 y las 2 y media. Y los resultados obtenidos fueron los siguientes. Ingresaron una persona de 15 años, una de 73, una de 1 y así.
Si se fijan, yo destaqué el número mayor de todo esto y el número menor. Con eso nosotros vamos a obtener nuestro rango, ¿ya? Por lo tanto, el rango sería 72. Y luego ya corresponde determinar la cantidad de intervalos, que yo hice 8, y como 72 dividido en 8 me da 9, si se fijan la amplitud de cada intervalo es de 9 números. ¿Ya? Entonces volvamos, el rango se determina restando el mayor dato con el menor dato. La cantidad de intervalos yo la puse, que son 8, entonces dividí 72 en 8 y me dio la amplitud. Luego, para elaborar la frecuencia absoluta, lo que fui haciendo fue marcar cuidadosamente los números que se encontraban entre el 1 y el 9. Si se fijan, los marqué con el mismo color. Y como fueron 6, puse aquí ese dato. Luego con los otros el mismo procedimiento. Finalmente sumé y me dio el total de datos 42, que coincide con el total de números de datos que hay acá en nuestra matriz. Por último, ya la frecuencia absoluta acumulada, fui sumando de acuerdo a la explicación que hice recién. 6 más 6 son 12, más 7 19, 8 27, y así hasta llegar a 42, que coincide con el total de datos. Ahora vamos a ver las medidas de posición. Las medidas de posición que nosotros vamos a trabajar en este curso son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Estas medidas de posición son medidas de posición no centrales. Ya nosotros anteriormente trabajamos en las medidas de posición centrales, que son la moda, la media y la mediana, pero esta vez vamos a trabajar las que no son centrales, y su función es informar el valor de la variable que ocupará la posición en porcentajes. Por eso dice acá en tanto por ciento, y eso para determinar la información que nos interese respecto al conjunto de las variables que vayamos a investigar. En los cuartiles la distribución está en 4 partes iguales, ¿ya? En 3 divisiones. Está el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Por qué no menciono el cuartil 4? Porque el cuartil 4 corresponde al 100%. Nosotros sabemos cuál es el cuartil 0 y el cuartil 4. ¿Ya? En el caso anterior, el 0 sería el número 1 y el cuartil 4 sería el número 73. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que encontrar el 25%, el 50%, que es igual a la mediana, o al 75%. Por otro lado tenemos los deciles, que es lo mismo, pero la división está en 10 partes iguales. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el decil 3, tenemos que buscar el dato que corresponde al 30% en la distribución de las variables que se dan. Y por último tenemos los percentiles, que es lo mismo que recién, pero dividido en 100 partes iguales. Estamos hablando de porcentaje, 1%, 99%, etc. ¿Ya? No estamos hablando de números, estamos hablando de porcentaje. Vamos a trabajar en esta clase solamente en los cuartiles. Y en la siguiente vamos a profundizar y ver de qué se trata, o otros ejercicios que son con deciles y percentiles, pero van a ser similares a esto, solamente va a cambiar un número. Eso es todo. Ahora, tenemos la siguiente fórmula para encontrar los cuartiles, ¿ya? Que es la Q sub K es igual al límite inferior menos la amplitud, y esto es igual a lo que ven acá. ¿Ya? Vamos a comprender esto, que no resulta ser difícil, solamente tienen que ir guiándose por esto e ir reemplazando los datos y entendiendo a qué corresponde cada uno. En primer lugar tenemos esto que está acá, que es K por N dividido en 4. K por N dividido en 4 corresponde a la posición del cuartil, que es lo primero que voy a buscar. Si yo trabajo con cuartiles, voy a dividir acá en 4. Si yo trabajo con deciles, voy a dividir acá en 10. Si yo trabajo con percentiles, voy a dividir acá en 100. Por lo tanto, en los otros ejercicios que veamos más adelante con deciles y percentiles, se van a fijar que la fórmula solamente va a cambiar en este número que está acá.
Cuando nosotros nos referimos a K, nos referimos al cuartil. En este caso, nosotros vamos a ver un ejemplo con el cuartil 2. ¿Ya? Entonces, como quiero ver el cuartil 2, en este caso, K va a ser 2. Si yo quiero buscar el cuartil 3, K va a ser 3. Y lo primero que voy a hacer es encontrar esta posición. Como sabemos que el cuartil, que la posición es esta fórmula, lo que yo debo hacer es multiplicar 2 por el número del total de datos, que es 42, acá está, y dividirlo en 4. Al realizar este ejercicio me va a dar 21. Por otro lado, tenemos que comprender que son f sub i menos 1, f sub i, y bueno, acá está de nuevo f sub i menos 1. ¿Ya? Estas son las frecuencias acumuladas. Menos 1 y la frecuencia acumulada. Entonces, nosotros cuando veamos la frecuencia, perdón, antes tenemos que entender que el 21 se encuentra en esta posición. Entre el 19 y el 27, en la frecuencia acumulada. Vamos a trabajar para los cuartiles con esta parte de la tabla. Por eso es necesario que hagamos esto primero, luego esto, para luego esto. No vamos a ver la otra frecuencia, la relativa, la porcentual, no la vamos a trabajar solamente con estas tres. Entonces la posición 21 está entre el 19 y el 27 según esta tabla. Y f sub i corresponde a la posición que está antes del 21, y sería 19. Y f sub i menos 1 sería 19. Y f sub i sería 27, que es la posición que viene después. Nuestro dato está por aquí. Por otro lado tenemos el límite inferior con el que vamos a trabajar, va a ser el límite inferior después de la posición que encontramos, entonces será 27. Y la amplitud, como ya sabemos, el límite superior menos el límite interior es 9. Entonces ahora ya con estos datos, esto es como la parte más difícil del ejercicio. Luego solamente viene reemplazar. Si se fijan, yo voy a reemplazar los datos. El cuartil 2 es igual a el límite inferior, 27, que lo tenemos acá, menos la amplitud, que es 9. La amplitud ahí está, 9. Y eso multiplicado por la posición, menos f sub i menos 1. La posición es esto que nosotros calculamos acá, 21, menos f sub i menos 1, que es 19, y abajo f sub i, que acá lo notamos, 27, ¿cierto? Acá está, menos f sub i menos 1, que nuevamente se repite, es 19. Cuando nosotros realicemos este ejercicio, primero debemos realizar el paréntesis, luego la multiplicación. No vayan a hacer la resta primero, eso está mal. Primero el paréntesis, luego la multiplicación y al final agregamos este número. Entonces, si se fijan, 21 menos 19 me va a dar 2 y 27 menos 19 me va a dar 8. Para calcular después esta multiplicación, yo multiplico 9 por 2, que son 18, y dividido en 8 me va a dar 2,25. Luego finalmente hago la resta de 27 menos 2,25 y vamos a encontrar nuestro cuartil 2, que es 24,75. Entonces, si nosotros organizáramos estos datos linealmente y nos fijáramos en dónde está el 50%, el 25%, que es el 25, que es el cuartil 2, nos daríamos cuenta que la edad es 24,75. Esto nos sirve para realizar distintos estudios en donde nosotros tenemos que determinar en qué cuartil, por ejemplo, a qué cuartil podemos brindar un apoyo o necesitan algún tratamiento. Entonces, todo esto estos estudios sirven para tomar decisiones, para generar acciones frente a algo que nosotros queramos ver. Entonces, la actividad que les voy a pedir esta vez será realizar una tabla de frecuencia. Las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificado de 0 a 10, son las siguientes. Y aquí están, ¿ya? Yo les organicé la matriz de datos que les presenté recién, ahora se las di ordenada, para que se les haga más fácil el conteo y organizar los datos. Acá tienen que contar cuántos datos son, para que sepan también cuál es n, que es el total de datos.
Con estos datos obtenidos les voy a pedir que elaboren una tabla de frecuencia con 5 intervalos. Ojo, estoy dando la cantidad de intervalos, 5. Y deben incorporar la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada solamente. Cuando realicen la tabla, les voy a pedir que encuentren la posición del tercer cuartil. ¿Ya? Ojo que cuando realicen los intervalos tienen que determinar la amplitud. Para eso tienen que revisar este video muy detalladamente. De todas maneras, mañana lo vamos a trabajar en nuestra clase virtual, así que les pido por favor que revisen un par de veces el video para que en la clase podamos comprender mucho mejor. Eso sería todo. No olviden enviar sus correos para consultas y enviar las tareas, como siempre, en el correo que aparece aquí en pantalla o a través de nuestro grupo de WhatsApp. Les mando un cariñoso abrazo, chicos, y cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau.